pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dándote la bienvenida, Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor por el hogar, la familia que es sagrado para el Señor. Y este día te damos a ti la bienvenida, que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves de las 5 a las 6 llevamos el culto familiar. Es una adoración espiritual la que hacemos como familia y es por eso que te invitamos en este día a que pongas tu vida en las manos de Dios y que cada necesidad que tú tienes, el Señor la sabe y la conoce y desea dirigirte. Queremos consagrar este tiempo de familia en las manos del Señor para que Él sea el que gobierne ese hogar y el que edifique esa casa. Es el deseo de nuestro corazón que cada día el matrimonio sea feliz. Si oímos su voz y obedecemos sus principios, Dios da la bendición de cumplir sus promesas. Vamos a consagrar, Sergio, este tiempo de familia, este tiempo del culto familiar, porque hay mucha necesidad como padres y como hijos que el Señor ponga un cerco protector en cada uno de nosotros para que lo que hagamos y los planes que tengamos estén puestos en las manos de Dios. Vamos a hacer la oración en este momento. Te invitamos, si deseas acompañarnos en esa oración, pon tu hogar, tu familia en las manos de Dios y vamos a hacer la oración. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos acercamos a ti. Agradecimiento hay, Señor, por darnos un hogar, por darnos un matrimonio, por padres, ser abuelos también. Y suplico ante todo, Hijo de Dios, ante todo, Señor, que perdones. Perdona la indiferencia, Señor. Cuántas cosas nos demandas y hacemos nuestra voluntad. Te pedimos que nos perdones. Que la sangre de Cristo limpie y lave toda falta y toda mancha. Y al presentarnos al Padre estemos justificados, no con oro ni con plata, sino con el poder de tu sangre. Aquí de rodillas, Señor Jesucristo, pedimos que nos perdones. Perdona, Señor, si no hacemos tu voluntad, hacemos la nuestra.
Da gracia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ayúdanos a dar el consejo preciso. Danos la gracia para hablarle. Danos el favor tuyo, Señor mío, para llevar un hogar establecido en tu orden. Como padres necesitamos tu bendición, sabiduría. Aquí de rodillas presento el matrimonio, presento familia. Nos unimos, Señor, a orar por los que están sufriendo, llorando, aquellas madres que claman y sufren por sus hijos y esos padres que también están clamando y rogando por su hogar. Las presento en el trono de la gracia y te pido tu bendición para este tiempo de familia. Gracias, mi Padre, porque todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, tu palabra dice, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Gracias, Hijo de Dios, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía hay gracia en los cielos y la mano del Señor extendida. Te alabo y bendigo y te doy la honra, la gloria y la alabanza. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en Jeremías 33:6. La palabra de Dios nos habla y dice así, Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Queridos hermanos, esta promesa la da el Señor cuando nuestra vida esté en obediencia a sus principios. Esas promesas que el Señor da, muchas son condicionadas. Si me amáis, dice su palabra, guardad mis mandamientos, y estos son estatutos y verdades que el Señor nos da y se cumplen porque Él es amoroso para con nosotros y desea que en este día nuestro hogar, nuestra familia esté dirigida por su presencia. El tema de lo que se va a llevar en este día, la culpa enferma. Cuando uno vive, hermanos, con una actitud negativa siempre, con un carácter muchas veces dominante, que todo lo queremos hacer nosotros porque así nos place, hermano, esa actitud no es nada buena y no vivimos en paz, vivimos con una actitud que nos enferma. Recordemos, hermano, que ese carácter agresivo divide la casa y nunca estaremos en paz, siempre estaremos preocupados y angustiados. La culpa enferma de lo que se va a llevar en este día y oigamos lo que el Señor nos dice en esta mañana. Que el Señor bendiga este tiempo de oración. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento del alma, es el aliento también, es la que nos motiva, es la que nos promete, es la que mantiene la esperanza del cristiano bajo cualquier circunstancia que estemos pasando, para nuevamente tener esa confianza en lo que Dios nos ha prometido. Todos nosotros, hermanos, alguna vez hemos pecado. Y si no nos hemos arrepentido de una manera genuina, se crea en nosotros un sentimiento de culpa. Cuando nosotros nos enfermamos en nuestro organismo o en nuestro propio cuerpo, padecemos de algún tipo de enfermedades, nosotros acudimos al médico o tal vez acudimos a un neurópata y nos manda un tratamiento. Y que si ese tratamiento lo seguimos bajo las indicaciones que se nos dan, este cuerpo humano puede irse restaurando poco a poco. Pero cuando nosotros tenemos una enfermedad interna, una enfermedad del alma, una enfermedad moral, una debilidad espiritual, ¿a quién recurrimos? Por eso leíamos aquí en el libro de Jeremías cómo la palabra de Dios, hermano, nos da la respuesta cuando tengamos ese tipo de enfermedad en el alma. Jeremías aquí les daba la promesa de que les iba a traer sanidad y medicina. Y esa es la voz de nuestro Señor por medio del profeta. A un pueblo, hermanos, que estaba debilitado, a un pueblo que estaba alejado de Dios, a un pueblo que estaba enfermo, porque su espiritualidad, hermanos, estaba decaída.
Sin en cambio, Dios les promete una medicina. Dios les promete restaurar sus sentimientos y les da la promesa que los iba a curar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos cura. La palabra de Dios nos restaura. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que no vivamos bajo ninguna condenación de enfermedad. Porque Dios de ninguna manera, hermanos, trajo la enfermedad. La enfermedad es una consecuencia del pecado, tanto orgánica como espiritual. Por eso muchos de nosotros, hermanos, estamos enfermos. ¿Por qué? Porque estamos débiles espirituales. Hemos mencionado que cuando nuestro cuerpo sufre algún tipo de enfermedad, podemos restaurarnos siguiendo un tratamiento adecuado. Obviamente, bajo la dirección divina, con oración, para que Dios nos guíe qué tratamiento tenemos que seguir. Nuestra fe va por delante, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que seguir los tratamientos que Dios ha aprobado para que este cuerpo dañado se restaure. Pero vamos a hablar de la enfermedad del alma. La enfermedad del alma, hermanos, es consecuencia del pecado. Es consecuencia de la desobediencia a sus santos preceptos y a su propia palabra. Sin embargo, el Señor, conociendo nuestra condición de debilidad, nos da esta promesa. Nos da la promesa de que nos iba a traer la sanidad, la restauración, nos iba a traer la medicina, un método para aliviarnos, un tratamiento que debemos de seguir de una manera estricta, pero voluntaria. Y la Escritura dice, y los curaré. Ahí está la promesa. El Señor va a restaurar nuestra enfermedad del alma, nuestra debilidad espiritual. Y se está refiriendo a su santa palabra. Se está refiriendo a sus santos preceptos. ¿Y por qué decimos esto? Porque la misma Escritura lo confirma. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, el Señor, a través de su Escritura, nos sana de una manera espiritual, nos fortalece de la debilidad que teníamos, pero también nos trae una abundancia de verdad y la verdad nos trae paz a nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, creer en sus promesas. Por eso es importante escudriñar su palabra. Y más si es que estamos enfermos. Es por eso que nosotros mencionábamos que el pecado, hermanos, el pecado trae una enfermedad del alma. Todos nosotros, hermanos, somos pecadores, porque así la palabra de Dios lo dice. Pero también tenemos esta promesa, que bajo la conducción de Dios, Él nos va a traer sanidad y medicina, y nos va a revelar abundancia de qué? De paz en nuestro corazón. Pero si no tomamos estas promesas y queremos arreglar las cosas por nosotros mismos, entonces este pecado que no ha tenido un motivo de arrepentimiento genuino, trae un sentimiento de culpabilidad que enferma el alma. Y este sentimiento nos hace responsables por un daño causado por nuestra conducta inapropiada. Es decir, cuando causamos un daño moral, un daño físico, un daño espiritual a nuestro prójimo. El sentimiento de culpa es una manifestación muy destructiva que nos impide crecer como personas, porque ese sentimiento de culpabilidad, hermano, no permite desarrollar nuestra espiritualidad ni tomar las promesas de Dios con la libertad que Él nos da, porque hay un estorbo en nuestra vida. Y ese sentimiento de culpabilidad lo tenemos porque no hemos sabido perdonar. Por eso decíamos que es una enfermedad del alma.
Este sentimiento nos va causando una destrucción en nuestra propia moralidad y en nuestra vida espiritual, porque nos impide que crecer como personas. Pero solamente con la ayuda de Dios podemos superar este sentimiento de culpa. Y de eso es lo que vamos a tratar de meditar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a revelar de las verdades y traerá paz en nuestro corazón, como la Escritura lo dice. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 14, y el versículo número 4, Job 14, 4, la Escritura dice, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Job 14, 4. Es la pregunta que se hacía Job. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Él se sentía inmundo. ¿Por qué? Porque estaba pasando por muchas situaciones atribuladas. Y entre más estaba dentro de ese horno de fuego, más inmundo se sentía. Porque el calor de la prueba, hermanos, lo estaba purificando. Y él reflexionaba y decía, ¿cuántas cosas he cometido pensando que estaba yo bien? Pero ahora que estoy dentro del horno de la aflicción, me doy cuenta que en mi vida solamente hay pecado. Por eso él preguntaba, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Y él decía, nadie. La naturaleza del hombre, hermanos, es pecaminosa. Y por sí solo no puede vencer el pecado. A esa conclusión llegaba Job. Por sí solo nadie puede vencer el pecado. Necesitamos, hermanos, de la gracia divina. A esa conclusión llegaba Job. No hay hombre alguno, no hay consejero alguno, no hay amistad alguna, por muy sincera que sea, que pueda comprender nuestra necesidad y nuestra enfermedad espiritual. Por eso él decía, nadie. Solamente la gracia de Dios es la que nos puede sanar, porque Dios nos los ha prometido. Pero la misma palabra de Dios nos muestra la incapacidad del hombre de querer justificarse por sí mismo. Porque cuando el hombre no puede arreglar sus cosas, busca la excusa, el pretexto, la justificación. Aquí en el libro de Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 22, la escritura dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay justificación alguna para que el hombre por sí mismo quiera justificar su pecado. La escritura, hermanos, es claro. Por más esfuerzos que el hombre haga por justificar sus faltas y no reconocerlas, ni arrepentirse de ellas, estas quedan selladas. Quedan selladas. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Por más que quiera usted justificarse, hermanos, esa mancha está sellada. Y estas crean un sentimiento ¿de qué? De culpa. Porque nosotros pensamos, ya me arrepentí de mi falta, ya la abandoné. Sin en cambio, esa justificación que el hombre da, hermanos, no es sincera. Por eso es de que viene la consecuencia y crea en nosotros un sentimiento de culpa. Y muchas veces no entendemos por qué tenemos ese sentimiento de culpa, porque hemos olvidado los pecados no confesados, no arrepentidos, no abandonados, y esos son los que nos traen esa enfermedad del alma, que es la culpabilidad moral. En ocasiones nosotros nos preguntamos, yo tengo un sentimiento, no me puedo desenvolver bien, tengo un sentimiento de culpabilidad,
Y en ocasiones usted no se explica por qué. Simplemente, hermanos, porque hay faltas, porque hay pecados que usted está acariciando o que usted está participando y piensa que está bien. El sentimiento de culpa es la enfermedad del alma que destruye, así como el cáncer, hermanos, en un organismo enfermo se propaga de una manera rápida, es dañoso y causa la muerte. De esa misma manera, la enfermedad del alma, y en este caso la culpabilidad, puede ser causa de la destrucción del hombre y lo puede llevar a la muerte espiritual. Es importante que estemos, hermanos, apegados a las promesas de Dios y de que vivamos un cristianismo puro, un cristianismo en el cual nosotros confiemos en las promesas de Dios, pero también tenemos la oportunidad de vivir una vida correcta y debemos de afrontar esas situaciones. Sin en cambio, en ese sentimiento de culpabilidad, ¿sabe quién es el que se encarga por traernos y por agravar esa enfermedad del alma? Satanás, el adversario. Él se encarga de que esa enfermedad vaya progresando. Cauteriza su mente y le hace pensar que usted está bien cuando está mal. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos enseña que Satanás nunca va a menguar sus esfuerzos para destruirnos, para derrotarnos, para alejarnos de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda que, incesantemente nuestras faltas y nuestros pecados están ante la presencia de Dios, pero por el acusador, porque no hay un arrepentimiento genuino. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y el versículo número 10, la escritura dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y aquí vamos a poner énfasis a lo que estamos leyendo en este versículo. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Antes de que el Señor Jesucristo se manifieste en su gloria, en su segundo retorno, hermanos, va a suceder esto. Hoy en día, la Escritura dice que el acusador de los hermanos, que Satanás, dice que está acusándonos delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso decíamos que el acusador nunca descansa. De día y de noche nos está acusando delante de Dios. Satanás, hermanos, había pretendido ser el gobernante de este mundo y Cristo lo venció en la cruz. Él ya sabe cuál va a ser su destino. Pero mientras Cristo regrese, hermanos, Él está cautivando a la gente con sus mentiras, con sus tropiezos. Está trayendo la enfermedad física, pero también la enfermedad del alma. Por ello, hubo regocijo en el cielo, hermanos, cuando Satanás, el acusador de los hermanos, fue vencido. Y él sigue insistiendo de una manera limitada, acusando a todos nosotros. Es por eso, hermanos, que la Escritura nos induce a que mientras tengamos la oportunidad, nos pongamos a cuentas con todos y podamos pedir perdón. Perdón por las faltas, a través de las verdades que Dios nos muestra para vencer el sentimiento de culpabilidad.
Por eso debemos de estar apegados a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ahora bien, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios cuando un cristiano tiene sentimiento de culpabilidad? O sea, hemos puesto las bases. La misma Biblia nos ha revelado cuál es la enfermedad del alma o una de las enfermedades del alma, que es la culpa o la culpabilidad o el sentimiento de culpa, porque no hemos sabido perdonar. Pero lo primero que tenemos que hacer para aliviar esa enfermedad es lo que la Biblia dice. Primero debemos de confesar los pecados conocidos y que no se hayan confesado. Muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 32 y el versículo número 3, la Escritura dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David había pecado contra Dios, había adulterado, había mandado a matar a Urías. Había pasado un año de esa situación. David había olvidado lo que había hecho. Pero él se rehusaba a reconocer sus faltas delante de Dios, porque él pensaba que como era el rey, que como era el ungido, lo que él había hecho se le perdonaba. Pero él jamás había reconocido delante de Dios sus faltas. Y así estuvo un año, después de que adulteró y después de que mandó a matar a Urías. Aparentemente, hermanos, él tenía tranquilidad, pero no se libró de los conflictos mentales, de la enfermedad del alma. Por eso la Escritura dice: mientras callé. O sea, en ese periodo, en ese lapso, cuando él había cometido los pecados y las faltas, él se mantenía cerrado de boca. Pero ¿qué es lo que le pasaba? Se envejecieron mis huesos. Es decir, se enfermó de una manera espiritual. Él aparentemente tenía todo. Él aparentemente se justificaba el tener la mujer de Urías, porque Urías ya lo había mandado a matar. Y ante los ojos del pueblo, como Urías estaba muerto, él podía tomar a su esposa. Se justificaba. Pero en ese silencio la Escritura dice que se fue envejeciendo sus huesos. O sea, moralmente, espiritualmente y físicamente, esa enfermedad lo alcanzó. Por eso él gemía todo el día, porque estaba enfermo a través del sentimiento de culpabilidad. Y es de lo que estamos hablando, que la culpa enferma. Porque ese sentimiento de culpabilidad, hermano, no se borra. Permanece sellado como lo hemos visto. Y tuvo consecuencias. Aquí en el versículo 4 del Salmo 32, la Escritura dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Se da cuenta cómo él no encontraba paz? Cómo él reconocía que el Señor le amonestaba para que se pusiera cuenta delante de Dios, pero él se resistía. Por eso él dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando hay un sentimiento de culpabilidad, hermanos, por algo que hemos dicho, por el daño que hemos causado, por nuestra propia conducta inapropiada, siempre va a haber consecuencias. Aparentemente usted ya lo olvidó, pero ese sentimiento de culpabilidad permanece en usted porque no ha sido confesado, ni arrepentido, ni abandonado. Por eso la Escritura dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hay ocasiones que el hombre no puede ni siquiera dormir, porque tiene un cargo de conciencia, porque no se ha puesto bien a cuentas con su prójimo ni con Dios.
Y esa culpa, hermanos, va enfermando. La Escritura dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Toda su fuerza física, toda la sabiduría que él podía haber tenido, se fue secando. ¿Por qué? Por ese sentimiento de culpabilidad que él tenía. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de pedir perdón, pero después de haber reconocido nuestra falta, después de haberla abandonado y después de acercarnos a Dios con un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea que para vencer ese sentimiento de culpabilidad y esa enfermedad del alma, tenemos que hacer lo que la Escritura dice. Aquí en el Salmo 32 y el versículo 5, la Escritura dice lo que hizo David después de haber manifestado su enfermedad del alma. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Después de un año él reaccionó, porque el Señor lo amonestaba todos los días, dice la Escritura, de día y de noche, hasta que él reaccionó. ¿Y qué es lo que hace para tratar de sanar esa enfermedad? Se acerca a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. O sea, no hay pecado que Dios no perdone. Solamente hay uno que la misma Biblia menciona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, hermanos, no hay pecado que Dios no perdone. O sea, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es el error que usted ha cometido que le causan un sentimiento de culpabilidad y que enferman su alma? Usted está intranquilo, tal vez no duerma, tal vez no pueda crecer espiritualmente. Y hay muchas formas de destrucción a través de esta enfermedad, del sentimiento de culpa. En Salmo 32:5 que estamos leyendo, hermanos, él reconoce que necesita la ayuda, que necesita la medicina, que necesita del refrigerio de Dios dentro de su vida de tormento que él tenía, porque tenía la enfermedad de la culpabilidad. Es interesante, hermanos, saber, conocer, creer por fe que Dios nos promete la sanidad del alma, que Dios nos promete, hermanos, que nosotros podemos ser restaurados, podemos ser aliviados de esa enfermedad, pero siempre y cuando nosotros hagamos de nuestra parte y que meditemos en lo que estamos leyendo para que haya paz en nuestro corazón por las verdades que Dios nos revela a través de su Santa Escritura. Amén. Estamos llevando en este día como matrimonio, estamos llevando la familia, el culto familiar. Y en el hogar, hermanos, hay mucha discordia. En el hogar es donde el enemigo trabaja más. Estamos hablando, hermanos, de la culpa enferma. ¿Y cuántas confesiones no se han hecho sinceras ante la presencia del Padre Celestial? Por eso nuestra vida no prospera. Por eso vivimos una vida no de paz ni seguridad, porque el pecado nos acusa. Hemos visto, hermanos, cómo a través de que cuando uno reconoce, como lo hizo David, reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti pequé, hice lo malo delante de tus ojos. Fue un arrepentimiento sincero, por eso Dios se agradó y quedó registrado ese salmo de arrepentimiento, el Salmo 51. David reconoció y confesó su pecado, pero dijo, no quites, Señor, tu Santo Espíritu, porque la luz de la presencia del Espíritu Santo nos va a dar la convicción del pecado, hermano. En el culto familiar, cuando oramos, si el pecado que hay en nosotros, hermanos,
No podemos, hermano, Dios no puede ser burlado. Necesitamos, hermano, tener esa confesión. Y no es porque el Señor necesite un reporte, Él lo sabe todo y ha visto lo que has hecho. Pero Él desea, hermano, sinceridad en esa confesión. Ese pecado consume, enferma, y no nada más a ti, a los que te rodean, porque tu vida no es una vida de paz, es una vida de amargura. Por eso es importante, hermanos, la confesión. Ese pecado que has acariciado por años, ese pecado que no ha sido confesado, ese pecado secreto, Dios lo ve y lo sabe. Por eso es importante, hermanos, ponernos a cuentas con Dios. Cada vez que oramos, hermanos, muestra, hermano, tu debilidad. Pide en oración al Señor, ayúdame, solo no lo puedo hacer, sola no lo puedo hacer. Necesito de ti. Confiésalo, arrepiéntete, pide perdón a Dios y pide perdón al que ofendiste. La culpa enferma, y sí es cierto, hermano. ¿Cuántos enfermos que están atrofiados sus huesos, su cuerpo está cansado, debilitado, consumido, y se sigue, hermano, llevando ese pecado dentro de uno y se acaricia y piensas que Dios no te ve y no lo sabe? Cuando el Señor desea levantarte, cuando el Señor desea que tengas una vida de paz. ¿Cuántos pedimos la paz? Y la paz es Cristo. Por eso en este día el culto familiar se está llevando, hermanos, con la palabra de Dios. Oye lo que Dios nos habla y las promesas que nos da cuando hay un corazón sincero y hay un corazón de arrepentimiento. Si tienes que pedir perdón en este día, pide al Señor que te dé la gracia, pero que ese arrepentimiento es porque te causa el dolor de no acercarte a Él, porque el pecado nos separa de Dios. Nos escondemos, pensamos que nuestra vida es una vida de apariencia y no. Pide perdón a Dios y si ofendiste a tu esposa, o esposa, ofendiste a tu esposo, o padre, ofendiste a tu hijo, a tu hija, y hay una gran división, pongámonos a cuentas con Dios. Por eso, hermano, el Salmo 51 quedó ahí, porque Dios se agradó de que David se arrepintió de lo que hizo y Dios le perdonó. Perdonó esa falta. Y si te han dicho que Dios no te perdona, te han mentido. Dios perdona, porque lo que Él hace y lo dice se cumple. Por eso en este día, la culpa enferma, culto familiar, familia, padres, hijos y nietos. Y damos al Señor que en el hogar se use la palabra perdón, gracias y te amo. Son palabras que suavizan el alma y conmueven el corazón. Que no falte, hermanos, esa palabra de agradecerle a Dios que esté en nuestro hogar. Estamos llevando el culto familiar. Así es, la misma palabra de Dios nos ha mostrado cómo David en esa vida de tormento espiritual, en esa enfermedad del alma que él padecía, la única manera, hermanos, de curarla era ponerse a cuentas con Dios, era reconocer lo que él había hecho, era de restaurar su falta, era de reconciliarse nuevamente con Dios. Por eso él, lo hemos leído, decía que su pecado él había declarado, confesado, y que todo lo que estaba oculto en el pasado, él lo había expuesto delante de Dios. Dios sabía su pecado, Dios sabía sus faltas, pero Dios quiere oír de nuestros propios labios el arrepentimiento, la confesión, el reconocer de nuestras faltas, para que Él nos pueda sanar de esa enfermedad del alma. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, y el versículo número 13, la escritura dice, Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará.
David había experimentado eso, como muchos de nosotros lo experimentamos hoy en día. Aquel que vive, hermanos, mintiendo, no va a prosperar, porque está enfermo del alma, porque tarde o temprano ese sentimiento de culpabilidad por el pecado que está guardando va a ser revelado. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, no solamente es confesar el pecado, no solamente es reconocerlo, no solamente es arrepentirse, sino que es apartarlo, es abandonarlo. Muchos confiesan, tal vez reconozcan y tal vez se arrepientan de una manera superficial, pero no abandonan el pecado. Ese no es un arrepentimiento genuino. Ahí Dios no puede obrar, porque usted mismo se engaña queriendo engañar a los demás y queriendo engañar a Dios. Hay muchos hermanos que cometen faltas y viven una vida pecaminosa pensando que Dios los va a perdonar. Eso es actuar con premeditación, con alevosía y con ventaja. Ahorita cometo tal o cual pecado y mañana le pido perdón a Dios. Y ya, estoy como si nada. Y yo le pregunto, ¿y el daño qué causó? ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto el daño que causó su falta? Muchas veces ese daño, según el pecado que haya cometido, trae división de matrimonios, trae división de familias, trae contención, trae pelea, muchas otras cosas. Y estas son las enfermedades del alma. Por no reconocer nuestras faltas y sobre todo por lo que dice la Escritura y por no abandonarlas o por no apartarlas. Por eso es que cuando buscamos el perdón de Dios, primero hay que reconocer nuestras faltas. Segundo, hay que arrepentirnos de ellas, pero de una manera genuina, que nos duela lo que hicimos. Hay que restaurarlas, hay que confesarlas y hay que abandonarlas. ¿Se da cuenta cómo trabaja la medicina de Dios en el alma? Es una medicina integral. Es una medicina que se toma una sola vez. Pero cuando cumpla usted con lo que la palabra de Dios lo dice, y lo repetimos porque está escrito, el que encubre sus pecados no prosperará. Reflexionemos, ¿cómo vive usted al día de hoy? ¿Está acariciando un pecado? ¿Vive en una infidelidad a Dios y en su casa? O tal vez hay otro tipo de pecados, pero lo está usted viviendo. Y la palabra de Dios es muy clara, no va a prosperar. Esa enfermedad, hace rato comentábamos, que es como un cáncer. El cáncer va avanzando, hermanos, y va destruyendo células buenas y las mata. Y eso es lo que hace en nuestra vida la enfermedad del alma. Ese sentimiento de culpabilidad trae consecuencias. Mas el que las confiese y se aparta de ellas, alcanzará misericordia. Esa es la medicina de Dios. El que se complace, hermanos, de sus pecados, no puede lograr una prosperidad, no puede lograr una paz del alma, no puede lograr que la palabra de Dios le revele a usted lo que Dios nos prometa, porque hay pecado en su falta, en su vida. No hay prosperidad espiritual. El excusarse o justificarse de sus pecados equivale a resistir la obra del Espíritu Santo en su corazón. Usted pelea.
Ezequiel capítulo 36 y versículo 31, la escritura dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Se da cuenta cómo es un tormento vivir con un sentimiento de culpabilidad por pecados no confesados? Usted no tiene un sueño placentero, ni tiene una vida en tranquilidad ni en paz, porque su subconsciente, hermanos, le está recordando a usted que sus obras no fueron buenas. Y viene una vergüenza espiritual por los pecados y las faltas o la vida pecaminosa que tratamos de ocultar y que vivimos. Y la Biblia las llama iniquidades y abominaciones. O sea, no es tiempo, hermanos, de que sigamos viviendo una vida doble. Ya es tiempo de despertarnos, como la Escritura lo dice. Job capítulo 42 y el versículo número 6, la Escritura dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había argumentado de sus tribulaciones, sin en cambio reconoció que era un trato de Dios y lo aceptó y se arrepintió. Por eso, hermanos, Dios luego permite que vengan situaciones en nuestra vida fuertes, duras, porque en medio de la tribulación como las que pasó Job, y lo comentábamos, en ese horno de la aflicción, él se dio cuenta, hermanos, qué miserable era. Y perdonen la palabra miserable, pero eso somos cuando vivimos una vida pecaminosa tratando de engañar a los demás y tratando de engañar a Dios. Somos miserables. El profeta Isaías lo mencionaba como trapo de inmundicia. Él era un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque tenía pecados no confesados, no abandonados en su vida. Y ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, como lo hemos leído, es una lucha espiritual. Y Job comprendía en medio de todas las tribulaciones que había pasado, y él se llegó a aborrecer a sí mismo. Pero sin en cambio, hermanos, hizo algo. Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. En polvo y ceniza, hermanos, eran unas formas externas de manifestar su dolor. Ellos se ponían la ceniza sobre su cabeza o polvo sobre su cabeza como señal externa de humillación. Hoy en día, hermano, no lo hacemos de esa manera. Hoy lo hacemos de una manera interna. Nos humillamos delante de Dios y nos sentimos sucios, nos sentimos miserables por el pecado que nos alcanza, que causa una enfermedad del alma y un sentimiento de culpa. Pero siempre el deseo de nuestro Señor, hermanos, ha sido y será otorgarnos su perdón, pero siempre y cuando reconozcamos nuestra situación. No importan, hermanos, nuestras faltas, sino un arrepentimiento genuino. Aquí en Ezequiel capítulo 33 y el versículo número 11, la Escritura dice cuál es el deseo y el pensamiento de Dios. Diles, hablando Jehová al profeta y el profeta al pueblo, vivo yo, dice Jehová, el Señor. Dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos a mí de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios no desea mal a nadie, y mucho menos que se pierdan. Él quiere la vida para cada uno de sus hijos.
pero sin en cambio Él desea que se arrepientan. Por eso debemos de ser sinceros, reconocer nuestras faltas, porque por más que confesemos nuestras faltas y no haya un arrepentimiento fingido, sincero, ese arrepentimiento es fingido y ese arrepentimiento es emocional. Mucha gente, aquellos que nos han ofendido, mucha gente llega y nos dicen perdóname, pero eso es de labios para afuera, porque en su interior no hay arrepentimiento. Y usted lo toma porque lo escuchó, pero sin en cambio en el corazón de esa persona, hermanos, son palabras frágiles, son palabras huecas, es hipocresía. Pero solamente Dios, que ve el corazón de los hombres, hermanos, es el que puede escudriñar y entender y ver cuando hay un arrepentimiento genuino, que no sea por emoción, que no sea por fingir algo que no sentimos. Dios de esa manera, hermanos, no lo acepta. Y recordemos un caso, el de Judas Iscariote, que después de entregar a nuestro Señor por 30 monedas de plata, su arrepentimiento no fue sincero. Y su conciencia y su sentido de culpabilidad lo llevó a perderse. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 3 y 4, la escritura narra, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, y aquí vamos a entender que él por emoción, hermanos, trató de arrepentirse y de devolver las piezas de plata, porque la escritura lo dice. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Este arrepentimiento no fue fingido. Este arrepentimiento fue causado porque lo estaban condenando a él. O sea, fue un arrepentimiento emotivo, porque iba a sufrir una consecuencia. Y en ese momento devolvió las monedas de plata porque lo iban a condenar. La escritura sigue diciendo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Ahora la pregunta, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A Dios o a los hombres? A los hombres. Y los ancianos y sacerdotes y principales eran igual que él, o peor que él, porque ellos condenaron a Cristo a la crucifixión. Entonces, ¿cómo un mentiroso, hermanos, va con otro mentiroso para que se pongan a cuentas? Así no funciona. Diciendo, yo he pecado. O sea, su arrepentimiento no era genuino, era fingido, era emocional. He entregado sangre inocente. Tal vez sí hubo una luz de reconocer lo que había hecho, pero no se arrepintió genuinamente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, nosotros ya cumplimos, ya te pagamos. Lo que te pase, lo que pienses o lo que pueda sucederte a ti no nos interesa. Dice, allá tú, dice, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Te das cuenta? Así actúa el adversario. El arrepentimiento de Judas, como lo hemos dicho, hermanos, no fue sincero, fue movido por las circunstancias. Y muchas veces en esto caemos, que somos movidos por las circunstancias y manifestamos un dolor que no sentimos. Manifestamos un arrepentimiento que no es genuino. Decimos palabras huecas e hipócritas cuando no hay un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento, hermanos, y la confesión, primero debe de ser ante Dios y después ante nuestro prójimo. Y Judas hizo lo contrario. Se arrepintió ante los hombres mentirosos igual que él. Y así no funciona Dios.
Por eso, la causa de su remordimiento, que fue consecuencia de su sentimiento de culpabilidad, lo llevó a perderse. Y de una manera trágica. Aquí en San Mateo capítulo 27 y el versículo número 5, la escritura lo dice. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, hermanos, sintió una terrible condenación porque sabía que había entregado sangre inocente, como él lo había manifestado. Por ello arrojó las monedas de plata. Sin en cambio, él no se había arrepentido. Se arrepintió por la condenación que le venía. Se arrepintió ante los hombres. Porque si se hubiera arrepentido genuinamente, no queremos suponer, pero por lo que la Biblia dice, tal vez, hermanos, hubiera logrado otra oportunidad para reconciliarse con Dios. Pero sin en cambio, como fue un arrepentido hipócrita, Dios no lo aceptó. Arrojó las monedas de plata, su arrepentimiento no fue sincero, su conciencia lo culpaba. La enfermedad que él había adquirido, hermanos, por sus acciones, lo alcanzó. Y su misma conciencia y ese sentido de culpabilidad, hermanos, lo atacaban. Como decía David, sea de día y de noche, dice, él estaba incómodo porque no había un arrepentimiento en su corazón. Aquí a Judas su conciencia lo culpaba de su proceder y prefirió quitarse la vida. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó? Él prefirió quitarse la vida porque pensaba que con eso ya se iba a olvidar todo. Es por ello, hermanos, que Dios nos da la oportunidad en vida, de arrepentirnos de nuestras faltas a su debido tiempo. Salmo 139, versículo 23, la escritura dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. David, hermanos, pedía a Dios que escudriñara su corazón porque tal vez sentía culpabilidad, pero no sabía el por qué. Por eso él decía, escudriña mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Le pedía la revelación de Dios para que él pudiera arrepentirse y confesar sus faltas. Amén. Tal vez, hermanos, hayamos experimentado unas faltas graves en el pasado y no hemos podido liberarnos de ellas. Pero tomemos la palabra de Dios, hermanos, y sus promesas para liberarnos, para restaurarnos y para pedirle que Dios, hermanos, nos cure de esa enfermedad espiritual a través de sus promesas. Amén, queridos hermanos. Dios nos está hablando. Cuando hay dolor, hermanos, hay arrepentimiento. Cuando te duele lo que hiciste, cuando te duele que ofendiste a Dios, es arrepentimiento. Cuando no te duele, hermano, es conveniencia. Ve la diferencia, hermanos. Pidamos en este día que lo que Dios nos habló, nuestro corazón, hermano, esté conmovido a un arrepentimiento sincero para que tengamos una vida de paz y seguridad. Vamos a hacer la oración en este momento, a pedir al Señor que Dios dé gracia. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente presentamos, Señor, el área espiritual. Te rogamos ante todo, Señor mío, que des gracia en un arrepentimiento sincero. Nos duele, Señor mío, ofenderte. Nos duele llevar una vida miserable, una vida sin gracia. Te ruego humildemente, Señor mío, que nos des el poder para vencer, Señor mío, ese pecado oculto, ese pecado no confesado. Y ruego ante todo, Espíritu Santo, que nos des la gracia del arrepentimiento sincero. Ayúdanos, por favor. Crea un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, mas no quites tu Santo Espíritu. Te ruego humildemente en los hogares, las familias, y pido tu bendición, Señor, por una reconciliación.
Bendice nuestras familias, bendice a nuestros hijos y nietos y da gracia, Padre, edifica la casa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que vivamos una vida de seguridad y de amor. Bendiciones, amén.